Vamos a leer, hermanas, Dios les bendiga a todas. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo número 3. Mateo 3. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la parte número 6 del ministerio de Juan. La parte número 6 del ministerio de Juan. Mateo 3. Capítulo 3 de Mateo. Y vamos a leer del versículo número 13. Amén. Vamos a leer al versículo número 15. La palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias, Señor amado. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias, bendito Dios, aleluya. Obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Toma control, Señor amado. Aleluya, Señor amado, de todo nuestro ser, Señor amado, con tu amor, con tu paz, Señor amado, que estemos perfectos, Señor amado, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, háblenos en su palabra. Manifiéstese a nuestra vida, Señor amado, con su presencia, Señor amado, con su amor, con su paz, con su palabra. Háblenos, llénenos, obre nuestra vida con su poder a través de su palabra, Señor amado. Obre nuestro ser, Señor, que podamos recibir su bendición, que podamos entenderle, Señor. Y también, Señor amado, podamos obedecerle, Señor, con los medios que le pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo sea para su gloria, ahorita y la eternidad. Y nuestra bendición también, Señor, ahorita y la eternidad, Señor amado. Y ayúdanos, Señor amado, en todo lo que hemos estado practicando, Señor amado. También y denos dirección, Señor amado, conforme a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Se lo pido, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo número 13. Dice así: entonces Jesús, dice, vino a Galilea, a Juan al Jordán. Dice, para ser bautizado por él. Bendito sea el Señor. Amén. Fíjense, hermanas, que aquí el Señor Jesucristo va para que Juan el Bautista lo bautice, ¿verdad? Porque Juan el Bautista estaba bautizando, pero el bautismo de Juan el Bautista, dice la Biblia, que era un bautismo para arrepentimiento, para perdón de los pecados. No que el bautismo hacía que te perdonara Dios, sino que la gente se arrepentía, creía en el que venía y se bautizaba como símbolo de que quería una nueva vida, que se entregaba a Dios y Dios lo perdonaba no por el bautismo, sino por su fe y su arrepentimiento y su confesión de pecados a Dios, que dice la Biblia que lo hacían. Pero el bautismo, hermanas, se hacía para las personas que tenían pecados, pues. Por eso yo he leído, y los teólogos se confunden, a veces no entienden. No entienden por qué Jesús está haciendo esto, porque Jesucristo está haciendo algo, hermanas, que simboliza un arrepentimiento, pues. Jesucristo quiere hacer perdón, algo que simboliza un arrepentimiento, y dice la palabra de Dios que Jesús no conoció pecado. No quiere decir que él no sabe lo que es pecado, que él diga, ay, yo no sé qué es lo que es un pecado, sino quiere decir que él no ejecutó el pecado. Amén. Dice la Biblia que fue tentado en todas las cosas, le vinieron ataques de todo tipo, pero él no cedió al pecado. Por eso, hermanas, también uno puede ver, hablando de eso, de que fue tocado en todo, pero también que no pecó, que ya lo dije anteriormente. Por eso uno puede, hermanas, tener la seguridad que uno no está en pecado cuando vienen los ataques, que te atacan, pues, pero no que tú, ay, quiero hacer eso, sino que vienen ataques de que hagas algo que es exterior, que viene pues de parte del enemigo, que viene un ataque, o de parte de las personas, y que uno no desea hacer esas cosas, uno no ha cometido pecado. Porque a Jesús así le vino pruebas de todo tipo de pecado. O sea, le vinieron de que mata a una persona, roba, mira, métete con una mujer, todo lo mal que dice la que de todo tipo, de todo fue tentado. En todos los pecados, hermanas, que existen, que nosotros hemos sido tocados en todo. Porque usted es tentada en muchas cosas y yo también, pero en lo que usted es tentada, yo no soy tentado. En lo que yo soy tentado, usted no es tentada. Y él sí fue tentado en todo lo que existe.
todos los pecados que hay, todos los pecados que existen. Ya ve, hasta el diablo le dijo que se le hincara y que lo adorara. Hasta el diablo le dijo. Y ese diablo también a nosotros nos lo ha dicho, obviamente, ¿verdad? Pero el diablo le dijo a Jesús que adorara a Satanás. Y que se le hincara y que lo adorara. Fíjese. Y uno dice, ay, lo que me viene a la mente, y uno siente una perturbación, que el diablo quiere que viene como que lo adore o que algo así. Eso ¿será que no soy de Dios? No, eso hasta Jesús se lo hizo el diablo. Pero Jesús no lo hizo, pues. Y como Jesús no se dio a nada, Jesús no se dio a nada, por eso la Biblia dice que no conoció pecado, no porque no sabía lo que era un pecado, al contrario, siempre se lo estaban presentando, hasta más pecados que nosotros, porque a Él se le presentó todos los pecados, hasta lo que uno no ha sentido de hacer mal, a él se le presentaron todas las cosas, todo, dice la Biblia, dice así que todo, que todo fue tentado. Pero dice que no conoció pecado porque no se dio a nada. Y todo lo que venía, él no lo deseaba hacer, sino que le venía nomás la presentar, que el enemigo se lo presentaba para que él lo quisiera. Pero él no lo sentía en su corazón quererlo hacer. Nosotros sí sentimos a veces en tu corazón y pues fallamos a Dios, pero él no lo sentía. Era la diferencia. Amén. De que a nosotros no se nos presenta todo y lo más o menos o mucho o poco que nos presenta. Unas cosas sí deseamos y otras no. Unas deseamos y otras no. Y él se le presentó, pero todo. Pero él nada deseó y nada lo hizo, pues es la diferencia, pues. La gran diferencia, ¿verdad? Es algo bien grande, pues, o sea. Entonces digo todo esto, hermanas, ¿por qué? Porque aquí dice la Biblia que Jesucristo, llegó el momento, hermanas, ya ve que cuando estaba bautizando personas y se convertían al Señor por medio de Juan el Bautista, y llegó el momento que Jesús también vino a querer bautizarse, que era símbolo de que él se estaba arrepintiendo de sus pecados, pero como si él fue tentado en todo, pero no pecó. Pero ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a ser algo, perdón, que simbolice un arrepentimiento si él no tiene de qué arrepentirse, pues? No tiene pecado. Así es, amén. Entonces, hermanas, por eso es que aquí a veces se confunden. Yo he leído, pues, los estudiosos cuando explican esas porciones, y ellos no entienden por qué Jesús está haciendo eso. Porque humanamente hablando, se ve que no tiene sentido, pues, que lo haga. Porque Él no tiene pecado para que haga algo que simboliza de que te estás convirtiendo en tu pecado a Dios, pues. De que estás arrepintiéndote, volviendo a Dios. Entonces, Jesús lo está haciendo. Y dice así, hasta Jesús viajó, dice que fue de Galilea a Juan al Jordán. Y fue Jesús, ¿para qué? Dice que para ser bautizado por él, por Juan. Para eso fue Jesús. Entonces cuando Juan ve a Jesús, que ya llega con Jesús, ya viene de su viaje Jesús y llega, y Juan ya había bautizado, pues ya ve a todos los que vimos, a los religiosos, al pueblo, a los publicanos, a los soldados. Cuando llega Jesús, lo ve, y dice el versículo número 14, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Anteriormente, Juan el Bautista, en el versículo número 11 de este evangelio, Juan el Bautista ya había dicho que Jesús iba a venir. No dijo el nombre de Jesús, sino que iba a venir uno más poderoso que él, y dice más cosas de Jesús, ¿verdad? Y dice que cuando él venga, que él va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, que él bautiza con agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo y fuego, el que viene. Entonces, cuando viene Jesús, hermanas, cuando viene Jesús a él, Juan se opone, no lo quiere bautizar porque no se siente digno de bautizarlo. Y le dice que dice Juan que él necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y no quería bautizarlo. Aquí, hermanas, a mí me llama la atención la palabra de Dios, porque no sé si se acuerda usted, hermanas, que cuando uno ha visto la historia de Juan, que ha leído la palabra de Dios, la Biblia enseña en un momento de la historia de la vida, del ministerio de Juan, de su vida y su ministerio, que Juan se da cuenta que Jesús, hermanas, que el hombre que se llamaba Jesús era el Mesías, era el Cristo, cuando lo bautiza y que ve que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma con un cuerpo físico de una paloma, y que desciende y permanece sobre Jesús, y que él se da cuenta de esa manera que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es cuando se da cuenta él. Dice Juan que él se da cuenta ahí porque el que lo envió a él a bautizar del inicio, que fue en el desierto que se le manifestó el Padre,
que le dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan dice que ahí apenas es cuando él se da cuenta que Jesús es el que hace eso. Jesús y Juan pues son familia, pues son familiares, pero Juan no sabe que Jesús es el Mesías. Pero aquí ya me llama a mí la atención porque todavía no bautiza a Jesucristo. Y si usted se fijó o escuchó, aunque todavía no bautiza a Jesucristo y todo el Espíritu Santo no desciende sobre Jesús, él se ve que sabe que Jesús es el Mesías. Porque le dice: yo necesito ser bautizado por ti, el que yo quiero venir y que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Dos versículos atrás en el 11, 3 versículos atrás, y en el 14 le dice: y yo necesito ser bautizado por ti. ¿Sabe quién es? Pareciera como que Juan supo quién era Jesucristo de alguna manera. Dios le reveló, le mostró que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Y cuando ya él ve la manifestación del Espíritu Santo que desciende sobre Jesús cuando lo bautiza después, Dios le muestra la señal que le había dicho que le iba a mostrar para que él supiera quién bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Aunque desde antes, de alguna manera, la Biblia no lo muestra cómo pasó, no se sabe cómo pasó. Juan ya sabía de alguna manera que Jesús era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, porque aquí le dice antes de que lo bautizara a Jesús y el Espíritu descendiera sobre Jesús. Por eso le puede decir lo que le dijo. Dice que Juan se lo ponía, no lo quería bautizar, no lo miraba como una persona más. Dice, y le decía esto: yo necesito ser bautizado por ti. Sabía que él era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, aunque todavía no descendía el Espíritu Santo sobre él. Va a descender hasta en el versículo número 16, que estamos leyendo el 14. Después de cuando va a descender, cuando lo bautiza, aquí todavía no lo bautiza, y ya sabe que él lo hace. De alguna manera Dios le mostró. Él dice: si tú vienes a mí. Pero fíjese lo que Jesucristo le responde. Juan hasta le hace una pregunta, le dice: y si tú vienes a mí, le dice, y tú vienes a mí, como que, ¿por qué haces eso? O sea, vienes a mí si yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí, o sea, ¿cómo? Pues, ¿verdad? Hasta le pregunta eso, y entonces Jesús le responde, en el versículo 15 dice: pero Jesús le respondió, y aquí habla Jesús, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice así. Amén. Jesucristo aquí le dice, hermanas, algo bien importante, que Dios nos va a ayudar. Yo confío en Dios que nos va a ayudar, ¿verdad? Amén. Y Dios nos ayuda siempre, de todos modos, aunque yo confiara o no confiara, que Dios es el que me hace confiar. Pero aunque no confiara yo, de todos modos, así es, Dios siempre nos ayuda. Y yo confío que Dios nos va a ayudar a poderlo obedecer, hermanas. Pero aquí dice la palabra de Dios que sí lo obedecemos en cosas, pero en lo que no podemos también obedecerlo, porque también en cosas sí lo obedecemos, gracias a Dios. Amén. Pero en cosas también no lo podemos obedecer también, pero ya como lo dije, confío que nos va a ayudar también. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra de Dios, hermanas. Jesús le dice a Juan el Bautista, le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, le dice así. O sea, Jesucristo, hermanas, Jesucristo da a entender que al bautizarse es algo justo. Amén. Que deje ahora, y que es necesario que Jesús cumpla todo lo que es justo, y que es necesario que Juan el Bautista cumpla todo lo que es justo, porque dice: deja ahora, porque es necesario que cumplamos, o sea, los dos, no que cumpla yo o que cumplas, que cumplamos los dos toda justicia, dice así. Entonces, al bautizarse Jesucristo, hermanas, Jesucristo no tenía por qué bautizarse desde el punto de vista de que él no tenía de qué arrepentirse y volver a Dios, que es lo que hacía la gente cuando se bautizaba. Pero primero volvía a Dios en su corazón y confesando sus pecados y pidiendo perdón, y se bautizaba como símbolo de lo que acababa de hacer. Jesús no ocupaba volver a Dios, porque Jesucristo andaba con su Padre, y también Jesús mismo es Dios y hombre, ¿verdad? Y estaba con su Padre siempre, como él dice que su Padre siempre estaba con él, porque él siempre hacía su voluntad y que no lo había dejado solo. Entonces Jesús, hermanas, Jesús lo que hace, él en su calidad de humano, porque él es hombre y Dios, 100% hombre, 100% Dios, él en su calidad de hombre, hermanas, él como hombre se bautiza porque los hombres tienen que bautizarse, aunque él no tenga pecado. Y como es justo delante de Dios que los hombres se bauticen como símbolo, que se arrepienten a Dios, y vuelven a Dios, él, aunque no tiene pecado y él no necesita volver a Dios porque él está con Dios, de todos modos, él en su condición, en su calidad de humano, él hace algo de hace la simbología
que Dios le demanda a los humanos, aunque Él no tiene pecado, porque sabe que eso es justo delante de Dios y correcto bautizarse. Los que no se bautizaban, cuando Juan el Bautista hablaba y que no se convertían, lo más importante, que se bautizaban, ellos desobedecían a Dios, eran rebeldes contra Dios y desechaban los designios de Dios. Amén. Y ellos se ponían en contra de Dios y como consecuencia iban a ser la paja que iba a ser quemada en el fuego que nunca se va a apagar. Y los que aceptaban eran el grano que el Señor va a poner en su granero, que va a estar ahí en seguridad. Los que aceptaban el mensaje de Juan de arrepentirse y se hacían del bautismo, se bautizaban por medio de Juan. Bueno, Juan los bautizaba como símbolo de que estaban muriendo su pecado y naciendo una nueva vida. Una vida para Dios, volviendo del mal, de ahí regresando a Dios, del mal. Entonces, hermanas, Jesús no tenía que bautizarse, pero en su condición de humano, como él, como también era hombre, como es hombre, todavía hombre y Dios, él en su condición de hombre, él se bautizó para hacer lo que los hombres tienen que hacer, aunque él no tenía pecado. Y dice que era justo delante de Dios y que era justo, y dice que eso es justicia y que es necesario que él cumpliera toda justicia, que él hiciera todo lo que tenía que hacer. De hecho, la Biblia enseña que Jesús nació bajo la ley y él guardó la ley. Mira, hermanas, les voy a decir una cosa. Si usted ha estudiado acerca de lo que es la ley y cosas de la ley, hermanas, cuando uno ve la ley del Antiguo Testamento, la Biblia uno la puede ver en la Biblia, la puede uno ver de que la ley es imposible de guardar. Nadie puede obedecer la ley perfectamente, es imposible. De hecho, la Biblia enseña que Dios dio la ley para que tú vieras lo imposible que es poder agradar a Dios en todo que no se puede, y al final tú no fueras orgulloso de que yo estoy bien con Dios porque lo obedezco y porque yo hice esto, sino para que al final cayeras en la condición de ver con humildad de que uno no puede hacer nada, de que uno falla ante Dios y uno necesita la misericordia del Señor, el perdón, la gracia de Dios, y nomás podemos estar con Dios solamente por la misericordia, porque no hay nadie que pueda obedecer a Dios, y la gracia, dice la Biblia, que nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque te hace ver la realidad que nadie puede obedecer la ley y fallas y al final nomás por la gracia eres salvo. Y ahí no hay orgullo de que yo hice esto o lo otro, sino porque nadie pudo y por la misericordia son salvos. Pero la Biblia dice que Jesucristo nació bajo la ley y Jesucristo guardó la ley por nosotros. Cuando usted recibe a Cristo, Dios nos cuenta como si nosotros nos dice la Biblia que nos cuenta su justicia, su obediencia. Entonces Jesucristo hacía todo lo que Dios demandaba. Obedeció toda la ley, y si ahora está demandando un bautismo a los hombres, a que no tiene pecado, pues como hombre yo lo hago. Ya ve cuando nació Jesucristo, Jesucristo no tenía pecado ni nada, pero como era el pueblo del pacto y como era un hombre, ¿qué pasó cuando nació? Lo llevaron y lo circuncidaron como un hombre normal. Y a Juan, ¿qué pasó? También, ¿verdad? Pero Juan sí es un hombre, ¿verdad? Normal, ¿verdad? O sea, un gran hombre, pues, pero me refiero a que no es un Dios hombre, pues como Jesucristo, que es Dios y hombre a la vez. Entonces Jesucristo, como miró que era eso de parte de Dios, el ser bautizado, y Jesús lo sabía, porque hasta eso era un ministerio de Juan el Bautista dado por Dios, que preparaba el camino al mismo Jesús. Entonces Jesucristo se bautizó, hermanas, para hacer todo lo que sea justo delante de Dios, aunque Él ni lo tiene que hacer. Eso a nosotros nos enseña, hermanas, y le dice a Juan que es necesario que hagamos toda justicia. Eso nos enseña a nosotros que nosotros, hermanas, tenemos que hacer todo lo que es correcto. Que si uno dice, aquí lo correcto es que yo haga tal cosa, que no diga tal cosa, porque si lo digo, eso es incorrecto, porque eso es injusto que yo diga esto. Es incorrecto que yo haga esto. Es injusto que haga tal cosa. Es injusto que haga o sea, todo lo que sea injusto, hermanas, de cualquier cosa, aunque sea como que sin sentido, para uno, pues para personas, pero nosotros sabemos en realidad que sí, que no es correcto, que eso es injusto, nos tenemos que detener de hacerlo. No podemos hacerlo solamente por la ayuda de Dios. Pero la Biblia enseña aquí, Jesús lo enseña, se nos dice que Él y que Juan, que es necesario, o sea, se necesita, se debe de hacer. O sea, no es que si quiero, no, es una necesidad, que es necesario hacer todo lo justo. Entonces, aquí nos enseña el Señor, hermanas, que hasta las cosas pequeñas, hermanas, que nosotros podemos ver que no tienen ninguna validez, para Dios tienen validez. Y tenemos nosotros, hermanas, que, con la ayuda de Dios, porque no podemos tratar de hacer las cosas
correctas delante de Dios. Amén. A veces la gente, hermanas, hay cosas, hermanas, que a veces la gente no se va a dar cuenta. Amén. La gente no se va a dar cuenta, los hermanos no se van a dar cuenta, la familia no se va a dar cuenta si hacemos lo correcto o no lo correcto. Pero uno como hijo de Dios, si Dios nos ve, uno debe hacer lo correcto. Todo lo que es correcto lo tenemos que hacer. Nos vean o no nos vean, Amén. ¿verdad? Amén. Hay cosas que uno puede hacer incorrectas, que uno puede hacer a veces cosas incorrectas que no te meten en un problema legal, no te van a llevar preso, eso no es un delito, solamente es incorrecto, no es delito, no llega a la categoría de delito. Y hay cosas incorrectas que uno puede hacer y no por eso la gente nos va a golpear, nos va a hacer algo, ¿verdad? Pero de todos modos, hermanas, aunque no sean delito las cosas y no tengamos el temor de ir presos y que no tengamos ese freno, de todos modos tenemos que hacer lo correcto. Aunque no tengamos el temor de ir presos. Aunque sea algo incorrecto, hermanas, que podamos hacer y no nos va a hacer que alguien nos golpee, de todos modos, aunque no sea el temor a la persona que nos va a golpear, de todos modos tenemos que hacer lo correcto porque simple y sencillamente es correcto. Amén. Como Jesús, que ni tenía ni qué hacerlo, pero como era correcto para los hombres y él ya tenía cuerpo como hombre y era hombre, dijo, pues es correcto para los hombres, yo lo hago aunque yo no tengo que hacerlo. Pero como soy hombre, pues lo hago porque es correcto para los hombres, pues soy hombre, pues lo voy a hacer. Porque así, y le dijo, bueno, y tú también, es necesario que lo hagamos, toda justicia, o sea, no nomás yo, todos, pues. Y ahora nosotros nos cae, nosotros como pueblo de Dios, que también somos pueblo de Dios como Juan, pues. Amén. Entonces, nosotros nos ocupamos, hermanas, cumplir toda justicia, porque eso agrada a Dios. Ahí sí, si Jesús o alguien, o sea, si Jesús no lo hacía, Jesús de hecho no tenía ningún problema. Si Jesús no se bautiza, pues no se bautiza y ya. Pero él se bautizó porque era justo para los hombres y él se bautizó. Entonces, por eso le digo que si nosotros no nos metemos ni en problemas, de todos tenemos que hacer lo justo, porque a veces uno, hermanas, humanamente hablando, uno hace la justicia porque uno sabe que si no ando haciendo las cosas bien, me van a tener la policía, me van a meter a la cárcel, o si ando haciendo cosas que no es correcto, se va a enojar esa persona porque me pasé de listo con él y pues me va a golpear, me va a amenazar, qué tal si me saca un arma, qué tal si me hace algo. Y uno por temores hace lo justo. Pero a veces, hermanas, aunque no haya nada, de todos modos que te pueda atemorizar, obligar a hacer, de todos modos, simplemente porque es justo, lo tenemos que hacer lo que sea, pues que sea justo. Es como que Jesús no estaba obligado de nada, pero simplemente porque es justo y él es hombre, Dios hombre, simple por ese hecho, ya para él, ya tiene el todo sentido de que se dice que es necesario hacerlo, ya para él ya tiene toda la necesidad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, hermanas, y que Dios nos ayude. Por eso las cosas pequeñas, hermanas, a veces, yo le he dicho a usted, que a veces las cosas pequeñas que uno hace, hace que uno sea un hermano en otro nivel espiritualmente. A veces hay hermanos que se guardan de no andar diciendo cosas que no deben, de andar haciendo lo que no deben. Y nosotros también ocupamos hacer así porque a veces nos gana y andamos ya medios así, ¿verdad? Porque a mí también me pasa, pues. Andamos bromeando, diciendo cosas, no cosas obscenas, de groserías y así, ni cosas de doble sentido, pero uno a veces ya se porta uno ya medio mundano, medio mal, pues, ahora nos portamos, la verdad. Pero todo eso, hermanas, aunque no por eso, hermanas, no por eso nos vamos a meter tal vez en problemas con personas o algo, esto, lo otro, de todos modos, eso a nosotros, hermanas, nos quita comunión y nos quita poder, nos quita comunión con Dios y nos quita poder espiritual y nos degrada espiritualmente, nos quita autoridad también. Y ya hemos caído los cristianos mucho en eso, todos, o sea, todos hemos caído en eso. Entonces, todo lo que sea correcto es lo que tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios, y que Dios me ayude y nos ayude más para que no lo hacemos, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que todo lo que hablemos que sea para dar gracia a los oyentes. Así es. O sea que si yo hablo algo, sea para que usted sea bendecido, y la verdad nosotros hablamos, bueno, yo digo mi parte, a veces el pueblo de Dios hablamos, pero hablamos cosas que no edifican a la gente, solamente que los contaminamos más de quitar ahí que no pueden y les echamos más de lo mal que traemos nosotros también y los contaminamos más en cosas de pecado. Y le llenamos más pecado y la persona más de pecado se llena. Y yo digo, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Si no estoy diciendo cosas, no estoy diciendo que vaya conmigo a tomar, no le diciendo groserías o no le cuento cosas malas, pero sabemos que hay cosas que están mal de todos modos, como lo dije, que sea diferente, pero son malas.
Y todas esas cosas, hermanas, son necesarias también, no hacerlas para hacer lo correcto ante Dios, agradarle, aunque sean muy pequeñas tal vez. Y cuando Dios nos ayuda a hacer eso, mire, cuando yo recibí a Cristo, Dios me ayudaba mucho en todo eso. Precisamente con el paso del tiempo me fui como degradando. Pero Dios me ayudaba mucho en todo eso y yo miraba que Dios me guardaba mucho en mi lengua, en muchas cosas. No hablando gracias a Dios, así como yo no alburero. Yo nunca he sido ni en el mundo un alburero. No me gusta alburear, ni me gustaban ni en el mundo ni las groserías. No soy pero de todos modos me he degradado en mi lenguaje a veces, en muchas cosas. Entonces, en mi forma de hablar. Entonces, todo eso, hermanas, yo he sentido la diferencia en mi misma vida espiritual. Y eso, hermanas, a nosotros nos baja y dice, uno puede decir, bueno, pero eso qué, eres bien exagerado, ¿verdad? Ay, se cuida bien mucho, ay, esto y lo otro, ay, qué es. Pero eso, hermanas, nos mantiene en otro nivel. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos usa más fuertemente. Cuando una persona ocupa una oración, Dios se manifiesta con más libertad, fluye Dios a través de nosotros, porque no hay cosas, basura que tenemos que estorba de que Dios fluya a través de nosotros, que Dios nos usa porque Dios es santo. Y Dios no tiene que ver con el pecado, pues Dios está en contra del pecado. Dios y el enemigo son pecados, ellos dos están peleados, pues. Y Dios aborrece el pecado, lo detesta. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanas, tener cuidado que Dios nos ayude para nosotros, hermanas, ser como aquí Jesucristo lo enseña, y se lo enseña a Juan el Bautista, que lo entendiera, que es necesario hacer todo lo justo, hasta lo que se ve que no tiene sentido, lo más mínimo, hacerlo. Porque, Juan, pues como yo bautizo con agua y tú quieres y es para una cosa que Jesús me tenía pecado. Y tú vienes a mí, yo necesito que hasta tú me bautices con el Espíritu Santo a mí. Juan quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Y Jesús dice, no, deja ahora eso porque conviene que compramos tacos. Dice que hasta se le oponía, no quería. Pero Jesús dice, no, tenemos que hacer todo lo justo. Y como le dije, aunque ahí como Jesús se miraba con Jesús, que no tiene sentido, pero como es justo, hay que hacerlo así nosotros, aunque se vean las cosas como muy exagerados, nos vamos a ver tal vez hasta con los mismos hermanos, hermanas, pero usted sabe, en el fondo de su corazón, que eso le agrada a Dios y que usted está así más bien con Dios. Y la gente sabe en el fondo de su corazón, los hermanos, saben, aunque no reconozcan, saben que usted que es así, que es la santurrona o el santurrón, como le quieran decir, o el exagerado, cuando es así un hermano, saben de que esa persona, Dios lo respalda, esa persona, esa mujer, ese hombre. Entonces ahí se ve la diferencia. Como dice la Biblia, se va a ver la diferencia del que agrada a Dios y el que no agrada a Dios. Que nos ayuda a poderlo agradar por eso, hermanos, en todo eso. Porque sí hay una diferencia. Y aquí Jesucristo nos lo enseña y dice, es necesario, dice, que lo hagamos. Y él ni lo ocupaba hacer. ¿Por qué? Porque lo que se debe hacer ante Dios, se debe hacer aunque se vea muy mínimo, como lo dije. Finalizo, hermanas, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie, bendito sea el Señor. Primeramente Dios, mañana vamos a ver la parte 7 y así vamos a ir viendo todas las partes hasta que terminemos, bendito sea el Señor.